Manejar de noche por las carreteras de San Luis Potosí no es solo una cuestión de pericia al volante, es un juego de azar con lo que habita en las sombras del desierto. Hay una regla no escrita que los traileros veteranos murmuran entre cafés amargos en las paradas de la 57. Si ves un autobús antiguo, con las luces interiores apagadas y los asientos aparentemente vacíos, no aceleres para rebasarlo, pero tampoco te detengas. Ese vehículo no pertenece a ninguna línea comercial, ni transporta trabajadores de la zona. Se le conoce como el silencioso, y su aparición es el preludio de un vacío que no tiene retorno. Dicen que el asfalto aquí tiene memoria, que el calor del día se transforma en un frío que te cala los huesos en cuanto el sol se oculta tras la sierra. Si alguna vez has sentido esa punzada en la nuca, ese escalofrío que te dice que no deberías estar ahí solo, entonces ya sabes de lo que hablo. Si estás listo para enfrentar lo que la lógica intenta ocultar, quédate hasta el final, porque lo que revelaré al cierre cambiará tu forma de mirar el retrovisor para siempre. Y si sientes que tu lugar es aquí, entre los que buscan la verdad detrás del velo, considera unirte a esta comunidad. No es por el canal, es por el compromiso de no caminar a oscuras. Lo que estás por escuchar cambió la vida de un hombre que creía haberlo visto todo, hasta que se topó con ese transporte de lo imposible en una curva cerrada cerca de Matehuala. La verdadera pesadilla no es lo que ves, sino lo que el autobús se lleva consigo cuando las puertas se cierran. Muchos creen que las leyendas son cuentos para asustar niños, pero en las rutas potosinas la leyenda tiene placas y un motor que no emite ruido. Aquella noche el cielo estaba inusualmente despejado, pero la oscuridad se sentía pesada, casi sólida, envolviendo el cofre del auto como una mortaja. Fue entonces cuando las luces traseras, de un rojo mortecino, aparecieron en el horizonte. El silencio en el desierto potosino no es una ausencia de ruido, es una presencia física que te aprieta los oídos y te acelera el pulso. Para Javier, un hombre acostumbrado a las jornadas de 12 horas cruzando el estado, el rugido de su propio motor era la única compañía confiable en medio de la nada. Pero esa noche, la carretera parecía extenderse más allá de lo lógico, como si el asfalto se estuviera estirando bajo sus neumáticos, alejándolo de cualquier rastro de civilización. Al acercarse a ese autobús que divisó a lo lejos, notó el primer detalle que le heló la sangre. No había estela de humo, no había vibración en el aire, ni siquiera el olor a combustión que suele acompañar a estas moles de metal envejecidas. Era un modelo antiguo, de esos que circulaban en los años 70, con la pintura descascarada y un color azul opaco que parecía absorber la poca luz de sus propios faros. Conforme Javier acortaba la distancia, encendió las luces altas por un segundo, esperando ver el reflejo de los pasajeros o el rostro del chofer por el espejo lateral, pero lo que encontró fue un vacío absoluto que desafiaba la razón. Las ventanas estaban cubiertas por una fina capa de polvo que brillaba bajo la luna, pero tras el cristal no parecía haber asientos ni estructuras internas. Era una negrura densa, un bloque de sombra en movimiento que se desplazaba a una velocidad constante, ignorando las irregularidades del camino. Lo más perturbador era la suavidad del trayecto. El autobús no rebotaba ante los baches, ni se inclinaba en las curvas leves. Avanzaba con una precisión quirúrgica, casi como si estuviera suspendido a unos milímetros del suelo. En ese momento, una idea absurda pero aterradora cruzó su mente. Ese vehículo no estaba transportando gente, estaba transportando el vacío mismo. El miedo, ese instinto primario que nos advierte cuando el orden natural se ha roto, empezó a trepar por su columna vertebral, obligándolo a sujetar el volante con una fuerza que le puso los nudillos blancos. Javier sintió que si estiraba la mano,
Podría tocar la frialdad que emanaba de aquel transporte espectral, una invitación silenciosa hacia un destino que nadie, en su sano juicio, querría conocer. Javier sintió que el aire dentro de su cabina se volvía espeso, cargado de una humedad que no pertenecía al clima seco de San Luis Potosí. El termómetro digital del tablero empezó a descender de forma errática, marcando temperaturas bajo cero que desafiaban cualquier lógica meteorológica. La radio, que hasta hace un momento emitía una balada norteña, apenas audible entre la interferencia, estalló de pronto en un siseo estático, un ruido blanco que parecía modularse para formar susurros distorsionados, voces que llamaban nombres olvidados. Trató de apagarla, pero el botón no respondía. Era como si el vehículo hubiera dejado de pertenecerle por completo. Al intentar rebasar al autobús por el carril izquierdo, Javier cometió el error de mirar directamente hacia la cabina del conductor. A través del parabrisas sucio y resquebrajado, no pudo distinguir ninguna silueta humana. Solo vio un par de manos pálidas, casi translúcidas, aferradas a un volante enorme de madera, pero no había brazos que las sostuvieran, ni un torso que les diera peso. Era una imagen fragmentada, como un recuerdo que se desvanece al intentar atraparlo. El miedo dejó de ser una emoción para convertirse en un dolor físico en su pecho. Justo en ese instante, el letrero de destino sobre el parabrisas del autobús parpadeó. No mostraba una ciudad, sino una serie de símbolos que parecían retorcerse como gusanos bajo el vidrio. Si en este punto sientes que el corazón te late un poco más rápido, es porque tu instinto reconoce la verdad en estas palabras. A veces, el peligro no es algo que nos ataca, sino algo que nos invita a formar parte de su propia inexistencia. No dejes de prestar atención, porque lo que sucedió cuando Javier finalmente decidió mirar hacia atrás es el motivo por el cual muchos se niegan a viajar por esta ruta después de la medianoche. La verdadera prueba de nervios apenas comienza, y lo que viene a continuación es la pieza del rompecabezas que nadie se atreve a mencionar en voz alta por temor a atraerlo. La atmósfera dentro del coche se volvió tan pesada que a Javier le costaba trabajo llenar sus pulmones. El olor que inundó la cabina no era el de la gasolina o el desierto, sino algo mucho más antiguo y perturbador. El aroma de las flores marchitas en un velorio que lleva semanas cerrado, ese perfume dulce y podrido que se queda pegado en la garganta y no se va ni con el aire acondicionado al máximo. El autobús azul, que hasta ahora se había mantenido en su carril con una precisión mecánica, comenzó a lateralizarse lentamente hacia él. No fue un volantazo brusco, sino un desplazamiento fluido, como si el espacio entre los dos vehículos se estuviera encogiendo por voluntad propia, como si el asfalto mismo se estuviera plegando para forzar un encuentro. Javier apretó el acelerador a fondo, sintiendo el sudor frío resbalar por sus sienes, pero el motor de su coche emitió un gemido sordo. Una vibración que parecía venir de las entrañas de la tierra y no de los pistones. El velocímetro marcaba 100, 120, 140, pero la posición del autobús no cambiaba. Seguía ahí, pegado a su flanco izquierdo, una muralla de metal oxidado que bloqueaba cualquier escapatoria hacia el acotamiento. Al mirar por la ventana del copiloto, Javier se dio cuenta de que las ventanas del autobús ya no estaban vacías. No había rostros definidos, sino manchas de una blancura pálida pegadas al cristal. Eran como huellas de manos y frentes que se presionaban contra el vidrio desde adentro, buscando un calor que ya no poseían. Sintió una mirada colectiva, un peso de cientos de ojos invisibles que lo juzgaban y lo invitaban a unirse a ese desfile de almas sin destino. En ese momento, las luces del tablero empezaron a parpadear rítmicamente, siguiendo el compás de un corazón que late demasiado lento.
Javier se dio cuenta de que no estaba avanzando por la carretera 57. Los señalamientos que pasaban a toda velocidad estaban en blanco, despojados de nombres y distancias. Estaba atrapado en un tramo de realidad que no figuraba en ningún mapa, un limbo de asfalto donde el tiempo se había detenido para darle paso a algo eterno. Si alguna vez has sentido que el camino a casa se vuelve infinito, quizás es porque estuviste cerca de cruzar ese umbral sin darte cuenta. La desesperación es un veneno que nubla el juicio cuando más lo necesitas. Javier, con el corazón martilleando contra sus costillas, intentó frenar en seco, con la esperanza de que el autobús siguiera de largo y lo dejara atrás en la seguridad de la penumbra. Pero en cuanto sus pies presionaron el pedal, el vehículo azul imitó el movimiento con una sincronía sobrenatural. No hubo chirrido de balatas, ni el olor a caucho quemado. Simplemente, ambos vehículos redujeron la velocidad hasta quedar casi estáticos en medio de la carretera desierta. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier estruendo. Fue entonces cuando escuchó el sonido que lo marcaría para siempre. Un suspiro neumático, largo y profundo, como el de una bestia que despierta tras siglos de letargo. La puerta delantera del autobús comenzó a abrirse lentamente, plegándose hacia adentro con un movimiento errático. Si esto que estás escuchando ha hecho que mires hacia la puerta de tu habitación, o que sientas una presión inusual en el pecho, escribe la palabra ruta en los comentarios. Es una forma de reconocer que hay verdades que la lógica no puede explicar, y que no eres el único que siente que el mundo es mucho más oscuro de lo que nos dicen. A medida que la puerta se abría, una luz mortecina, de un tono amarillento como el de los huesos viejos, se derramó desde el interior del autobús hacia el asfalto. No iluminaba el camino, sino que parecía devorar la oscuridad, creando un hueco en la realidad. Javier vio el primer escalón, desgastado por el paso de pies que ya no tenían peso. El letrero de destino, que antes mostraba símbolos extraños, se estabilizó por un segundo. No decía el nombre de ninguna ciudad potosina, ni de ningún estado vecino. En letras negras y gruesas, el letrero simplemente rezaba: «No hay regreso». El frío dentro del coche de Javier alcanzó un punto insoportable. El vaho de su propia respiración formaba figuras caprichosas frente a sus ojos, mientras una sombra empezó a asomarse desde el hueco de la puerta abierta del autobús, extendiendo una mano que parecía hecha de humo y ceniza. Esa mano no tenía la textura de la carne ni la firmeza de los huesos. Se deshilachaba en los bordes como si estuviera compuesta de la misma bruma que cubre los campos potosinos en las madrugadas de invierno. Javier quiso gritar, pero su garganta estaba seca, cerrada por un nudo de pavor que le impedía incluso soltar un gemido. Desde la penumbra del interior del autobús, la figura que extendía esa extremidad comenzó a materializarse con una lentitud agónica. No era un hombre, ni siquiera un cadáver reconocible. Era una silueta alargada, vestida con un uniforme de chofer que parecía haberse fusionado con su propia piel grisácea a través de las décadas. No tenía rostro, solo una superficie lisa y cenicienta donde deberían estar los rasgos. Pero Javier sentía la intensidad de una mirada que lo desnudaba por completo, que hurgaba en sus arrepentimientos y en sus miedos más profundos. Los otros pasajeros, esas manchas blancas tras los cristales que antes parecían estáticas, empezaron a moverse al unísono. Giraron sus cabezas inexistentes hacia él, y el cristal de las ventanas comenzó a empañarse desde adentro con el calor de una respiración que no debería existir. Javier comprendió en ese instante que el autobús no estaba ahí por azar. Había sido convocado por algo oculto en el tejido de esa carretera, o quizás por el propio cansancio que lo había dejado vulnerable.
La cabina de su coche comenzó a llenarse de un susurro colectivo, una letanía en un idioma que sonaba a hojas secas arrastradas por el viento, ordenándole apagar el motor y subir los escalones. «Es el peso de lo que cargamos lo que nos detiene», pensó Javier en un arranque de lucidez desesperada, sintiendo que sus propios dedos perdían fuerza sobre el volante. Esta es la parte que muchos no llegan a contar, el momento exacto en que la voluntad se quiebra y el velo entre los vivos y lo que habita en el silencioso se rasga por completo. Si crees que tendrías la fuerza para resistir esa llamada, mantente atento, porque la salida de este laberinto no es hacia adelante, sino hacia lo más profundo del instinto de supervivencia. El motor de su auto dio un último estertor y se apagó, dejando a Javier en una oscuridad absoluta, solo rota por el resplandor amarillento y enfermo que emanaba de la puerta abierta del autobús. El silencio que siguió al apagón del motor fue un golpe físico, una presión que le apretaba el pecho como si el oxígeno se hubiera vuelto sólido. Javier estaba ahí, atrapado en una cápsula de metal que ya no le ofrecía protección contra lo que acechaba afuera. El tablero de su coche, antes lleno de luces de advertencia, ahora era un abismo negro. Solo el resplandor amarillento del autobús, esa luz enferma que parecía emanar de un tiempo que ya no existe, bañaba el interior de su vehículo. La figura del chofer, esa mancha de ceniza con uniforme, permanecía estática en el primer escalón, con la mano aún extendida en un gesto que era a la vez una súplica y una orden. Javier sintió que su propia voluntad se deshilachaba. Sus dedos, entumecidos por un frío que no venía del exterior, sino de sus propios huesos, se movieron por instinto hacia la manija de la puerta. Era un impulso magnético, una necesidad absurda de salir de la seguridad de su coche para entrar en ese transporte de sombras. Cada fibra de su ser le gritaba que corriera hacia la oscuridad del desierto, pero sus músculos respondían a una frecuencia diferente, una que vibraba en sintonía con el motor silencioso de aquel vehículo espectral. Alrededor, la carretera 57 había desaparecido. No había más asfalto, solo un horizonte de negrura infinita donde las estrellas se habían apagado una a una. Javier comprendió que ya no estaba en San Luis Potosí, sino en el intestino de algo vasto y hambriento. Si alguna vez has sentido que una decisión trivial, como tomar un camino diferente o detenerte un segundo de más, podría haberte borrado del mapa, es porque has estado cerca de este mismo borde. No es paranoia, es la advertencia de tu alma ante lo que no puede comprender. Javier abrió la puerta. El aire que entró no era el de la noche potosina, sino un vaho viciado, cargado con el eco de miles de lamentos contenidos. El primer paso que dio hacia el asfalto fue como caminar sobre el agua, inestable, irreal. El autobús lo esperaba, con sus ventanas llenas de siluetas que ahora se pegaban al vidrio con una urgencia desesperada, como si Javier fuera la última pieza de un rompecabezas de olvido que finalmente estaba por encajar. El primer contacto de sus suelas con el suelo fue una revelación de horror. No era asfalto lo que pisaba, sino una sustancia densa y gélida que parecía succionar el calor de su cuerpo con cada movimiento. El autobús azul, estacionado a solo unos metros, se alzaba como un monumento a la decadencia y al olvido. Javier, con el cuerpo temblando en una frecuencia que no podía controlar, dio otro paso hacia la luz amarillenta que se derramaba desde la entrada del transporte. La figura del chofer, esa silueta de ceniza y uniforme, hizo un ligero movimiento con la cabeza, una inclinación casi imperceptible, que Javier interpretó como una bienvenida forzada. El silencio era tan absoluto que el crujido de sus propias articulaciones sonaba como disparos en la inmensidad de ese vacío potosino. Al mirar hacia las ventanas, vio que las manchas blancas
Ya no eran solo formas abstractas. Eran rostros que empezaban a cobrar una nitidez aterradora. Eran hombres, mujeres y niños con ropas de épocas distintas, todos con la misma expresión de una tristeza que ya no tiene lágrimas. Sus bocas se abrían en un grito mudo que Javier podía sentir vibrando en la base de su cráneo. Esta sensación de ser observado por lo invisible es algo que muchos de nosotros hemos experimentado en la soledad de una habitación o en un camino desierto. Es ese recordatorio de que no somos los únicos dueños de este mundo. Si sientes que perteneces a este círculo de buscadores de lo oculto, considera que tu presencia aquí no es casualidad. Es parte de una búsqueda compartida por entender lo que acecha en las grietas de la realidad. Javier estaba a un solo paso de subir al primer escalón, y en ese momento el olor a flores muertas se volvió tan intenso que casi perdió el conocimiento. El chofer finalmente habló, pero no usó cuerdas vocales. Su voz fue un eco seco que resonó directamente en los pensamientos de Javier. Tu asiento ha estado reservado por mucho tiempo. El mundo real, con sus problemas cotidianos y sus luces lejanas, se sentía ahora como un sueño del que Javier acababa de despertar para entrar en la verdadera vigilia, la del eterno retorno por las carreteras del olvido. Esa frase, tu asiento ha estado reservado, no fue una invitación. Fue una sentencia que resonó en el tuétano de los huesos de Javier. Sintió que su propia identidad, sus recuerdos de la infancia en las calles de San Luis, el olor del café matutino y el rostro de su madre comenzaban a deslavarse, volviéndose tan grises y difusos como la silueta del chofer. Levantó el pie derecho y al hacer contacto con el metal estriado del primer escalón, un chispazo de frío absoluto le recorrió la espina dorsal. No era el frío del hielo, sino el de la ausencia total de vida. El interior del autobús olía a algo más que flores muertas. Olía a ozono y a papel viejo, a expedientes olvidados en el fondo de un sótano húmedo. Si alguna vez has sentido que el destino te arrastra hacia algo que no puedes evitar, una fuerza que te quita el control de tus propios pasos, escribe la palabra pasajero en los comentarios. No es solo una palabra, es un reconocimiento de que todos, en algún momento de la madrugada, hemos estado frente a esa puerta abierta que promete un final sin preguntas. Al subir el segundo escalón, Javier pudo ver el pasillo, los asientos de vinilo roto, con la espuma asomándose como tripas amarillentas, estaban ocupados por figuras que no terminaban de ser humanas. Eran sombras con volumen, vestidas con harapos que alguna vez fueron trajes de gala o uniformes de trabajo. Una mujer, sentada en la tercera fila, giró su cuello con un crujido seco, como el de una rama quebrándose. Sus ojos eran dos cuencas de oscuridad absoluta, pero Javier sintió una tristeza infinita emanando de ella. No había maldad en ese autobús, solo un abandono que dolía más que cualquier agresión física. El chofer, sin soltar el volante de madera, señaló con un dedo largo y sin uñas hacia la parte trasera, donde un único asiento permanecía vacío, bañado por una luz cenicienta que parecía palpitar al ritmo de un corazón agónico. El asiento vacío en el fondo del autobús parecía una boca abierta, un abismo de vinilo desgarrado que esperaba para tragar a Javier entero. Cada paso que daba por el pasillo central era una lucha contra una gravedad artificial que intentaba pegarlo al suelo, como si el propio transporte de sombras estuviera intentando absorber su peso físico. Las figuras sentadas a ambos lados no le hablaban, pero Javier podía escuchar sus pensamientos, un estruendo de arrepentimientos y miedos que se entrelazaban como raíces en la oscuridad. Eran historias de vidas truncadas en las curvas de la sierra, de caminantes que se perdieron en la niebla y de conductores que, en un descuido,
cruzaron el umbral hacia este transporte de lo imposible. A medida que Javier se acercaba al final del pasillo, notó algo que le heló la sangre. El suelo del autobús estaba cubierto por una fina capa de ceniza tibia, la misma que parecía componer el cuerpo del chofer. Cada paso dejaba una huella profunda que se borraba al instante, como si el autobús estuviera digiriendo su presencia física. El olor a flores muertas se mezcló con un aroma metálico, el de la sangre seca y el hierro oxidado. Al pasar junto a un hombre anciano que sostenía una maleta de cuero desgastado, Javier vio que la maleta estaba vacía, o mejor dicho, contenía solo sombras que se retorcían en su interior. «No hay nada que llevar», susurró el anciano, y su voz no fue un sonido, sino una vibración que recorrió los dientes de Javier. Si en algún momento has sentido que tus pertenencias y tus certezas son solo ilusiones que se desvanecen ante la inmensidad de lo desconocido, entonces ya estás en sintonía con este viaje. No es sobre el autobús, es sobre el vacío que todos escondemos bajo la piel. Javier llegó al último asiento, se giró lentamente para mirar hacia la puerta delantera y vio que la luz amarillenta empezaba a parpadear. El chofer, con sus manos de bruma, comenzó a cerrar la puerta. El sonido del mecanismo neumático fue como el de una tumba sellándose, un veredicto definitivo que lo separaba de la carretera 57 para siempre. El eco del cierre de la puerta metálica resonó en el cráneo de Javier como una campana de bronce golpeada en una iglesia vacía. Era el sonido de la irrevocabilidad. El autobús, que hasta ahora había permanecido como un bloque de sombra estático, emitió un ronroneo profundo, una vibración que no venía de un motor de combustión, sino de algo que Javier solo podía describir como un latido telúrico. El vehículo se puso en marcha con una suavidad aterradora, deslizándose por el asfalto que ya no era asfalto, sino un río de negrura líquida que se extendía hacia el infinito. Javier se dejó caer en el último asiento, sintiendo cómo el vinilo frío se amoldaba a su cuerpo con una elasticidad orgánica, casi como si el asiento mismo estuviera vivo y estuviera intentando abrazarlo. Al mirar por la ventana trasera, vio que el coche que había conducido durante años, su única conexión con el mundo de los vivos, se hacía cada vez más pequeño hasta convertirse en un punto de luz que finalmente parpadeó y se extinguió. La carretera 57 ya no existía. Solo estaba este corredor de sombras que atravesaba el desierto potosino en una dimensión paralela. Los otros pasajeros, esas figuras de ceniza y harapos, no se movían, pero Javier sentía la intensidad de su presencia colectiva, una red de conciencias fragmentadas que se entrelazaban con la suya. Una niña, vestida con un vestido blanco, que parecía flotar más que sentarse en el asiento delantero al suyo, se giró lentamente. Sus ojos, dos pozos de una blancura lechosa, parecían estar viendo a través de él, hacia un pasado que ya no le pertenecía. Si esto te ha causado una sensación de vértigo o de pérdida de control, es porque tu mente está reconociendo la fragilidad de nuestra realidad cotidiana. A veces, el verdadero terror no es el monstruo que nos persigue, sino el transporte que nos lleva, paso a paso, hacia un destino que no elegimos, pero que siempre estuvo ahí, esperándonos en la penumbra. Javier comprendió que ya no era el conductor de su propia vida. Ahora era solo un pasajero en el silencioso, un viajero sin boleto de regreso. El letrero de destino sobre la cabina del chofer parpadeó de nuevo, y esta vez el texto cambió a un nombre que Javier reconoció con un frío mortal, el de su propio pueblo natal, pero escrito en una tipografía que parecía sangrar sobre el vidrio. El nombre de su pueblo, parpadeando en ese cristal sucio con un fulgor carmesí, no le trajo consuelo. Le trajo una náusea visceral que le revolvió el estómago. Javier comprendió que el autobús no estaba recorriendo kilómetros de asfalto,
sino leguas de memoria y remordimiento. Por la ventana, el desierto potosino empezó a deformarse, fundiéndose en escenas que él creía haber enterrado bajo décadas de vida adulta. Vio la vieja calle de tierra donde jugaba de niño, pero las casas estaban hechas de ceniza y los árboles frutales daban frutos que parecían corazones palpitantes. El autobús avanzaba con un ronroneo que ya no era mecánico, sino el sonido de miles de voces susurrando secretos que nadie debería conocer. Si alguna vez has regresado a un lugar de tu infancia y has sentido que las paredes te observan, que el aire es más pesado de lo que recordabas, es porque los lugares también guardan una parte de nuestra sombra. Este relato no es solo para asustar, es para aquellos que entienden que el pasado es un territorio que nunca terminamos de abandonar del todo. Si sientes que tu propia historia tiene rincones a los que temes volver, escribe la palabra memoria en los comentarios. Es nuestra forma de reconocer que no estamos solos en este laberinto de recuerdos. El chofer, sin girar la cabeza, extendió un brazo translúcido hacia el timbre. El sonido del ding fue un estallido de cristal en los oídos de Javier. El vehículo comenzó a frenar, pero no lo hizo frente a una terminal o una parada oficial. Se detuvo justo delante de una casa de adobe en ruinas. La casa donde Javier había nacido y donde, años atrás, había dejado a su padre morir en la soledad más absoluta para buscar una vida mejor en la ciudad. La puerta del autobús se abrió de nuevo con ese suspiro neumático que sonaba a despedida eterna. Javier supo que su asiento reservado no era el final del viaje, sino el inicio de un juicio del que no había escapado. Ni siquiera manejando miles de kilómetros por las rutas de San Luis Potosí. La casa de adobe en ruinas, iluminada por la luz amarillenta y enferma del autobús, parecía latir con una vida propia, una vida hecha de moho y olvido. Javier, con las piernas pesadas como troncos de plomo, se levantó de su asiento. Cada paso por el pasillo central, entre las figuras de ceniza y harapos, era un acto de voluntad suprema contra el desvanecimiento de su propio ser. El chófer, con su uniforme fusionado a la piel grisácea, permanecía inmóvil, pero Javier sintió la intensidad de su desprecio, una frialdad que le penetraba hasta la médula. Al llegar a la puerta abierta, el aire que entró no era el de su infancia, sino un vaho de tierra húmeda y de cuerpos enterrados en cementerios sin nombre. Bajó el primer escalón, y al hacerlo, sus propios recuerdos comenzaron a proyectarse sobre las paredes de la casa derruida como si fueran una película de sombras chinescas. Vio el rostro de su padre, surcado por las arrugas de la enfermedad y el abandono, llamándolo desde una cama que ya no existía. Javier quiso gritar un perdón que no había pronunciado en décadas, pero su voz se quebró en un susurro de ceniza. El autobús, con sus pasajeros de rostros blancos pegados a los cristales, comenzó a cerrarse de nuevo. El mecanismo neumático emitió un silbido final, un sonido de clausura definitiva. Si en algún momento de tu vida has sentido que un hubiera te persigue en las noches de insomnio, es porque sabes que el pasado no se puede borrar, solo se puede cargar. Este relato es un espejo de lo que todos llevamos en el asiento trasero de nuestras vidas. Javier se encontró solo frente a la casa de su infancia, en medio de un desierto potosino que ya no era el que conocía. El autobús azul comenzó a alejarse, pero no se movía sobre el suelo. Se deslizaba hacia la negrura del horizonte como una mancha de tinta en el agua, dejando tras de sí un silencio que dolía. Javier comprendió que el autobús no lo había llevado a casa para una redención, sino para una condena. Habitar para siempre en el momento exacto de su mayor pecado, en un bucle infinito de piedra y remordimiento. El autobús se alejó hacia el horizonte, transformándose en una mancha de color azul opaco, que finalmente se disolvió en la negrura absoluta del desierto potosino.
Javier se quedó solo, rodeado por una estática que parecía vibrar desde el interior de la tierra. La casa de adobe, antes en ruinas, empezó a reconstruirse ante sus propios ojos con una rapidez agónica, como si el tiempo estuviera corriendo en sentido inverso. Las paredes de barro se levantaron, el techo de vigas de madera se cubrió de tejas rústicas, y una luz tenue de una lámpara de petróleo se encendió tras la ventana de madera podrida. Javier se encontró de pie, en el mismo lugar donde, décadas atrás, había dado la espalda a su padre enfermo para buscar una vida mejor en la Ciudad de México. El olor a caldo de res y a leña quemada, el perfume de su propia infancia, inundó sus fosas nasales con una intensidad que le trajo lágrimas a los ojos. Pero no eran lágrimas de alegría, sino de un pavor primario. Javier sabía que lo que estaba viendo no era la realidad, sino una trampa de su propia memoria, una simulación de la vida para un alma que ya no pertenecía al mundo de los vivos. Se acercó a la puerta, y al tocar la madera áspera, sintió el calor de una mano humana apoyada en el otro lado. Era su padre, el hombre al que había dejado morir en la soledad más absoluta, llamándolo desde el otro lado del umbral. Si alguna vez has sentido que tus pecados del pasado te buscan en la oscuridad de tu propia habitación, es porque la justicia de lo invisible no olvida. Este relato es una advertencia para aquellos que creen que pueden escapar de sus propias sombras, corriendo por las rutas de San Luis Potosí. Javier abrió la puerta, y lo que vio no fue a su padre joven y fuerte, sino a una figura de ceniza y harapos. Un doble exacto del chófer del autobús azul, con su uniforme de trabajo fusionado a la piel grisácea. El hombre de ceniza le tendió una mano, y su voz, un eco seco que no usaba cuerdas vocales, resonó en los pensamientos de Javier. «Has vuelto a casa, hijo. El viaje apenas comienza». El hombre de ceniza, con su uniforme de chofer fusionado a la piel grisácea, permanecía inmóvil en el umbral de la casa de adobe. Javier, con el corazón martilleando contra sus costillas, retrocedió un paso hacia la negrura del desierto potosino. La casa, que antes parecía un refugio de infancia, ahora era una celda de adobe y tejas que palpitaba con una luz enfermiza. El aire que exhalaba su padre espectral olía a ozono y a flores muertas, el mismo perfume que impregnaba el interior del autobús azul. Javier quiso gritar un perdón que no había pronunciado en décadas, pero su voz se quebró en un susurro de ceniza. El hombre de ceniza le tendió una mano, y su voz, un eco seco que no usaba cuerdas vocales, resonó en los pensamientos de Javier. «No hay vuelta atrás. El autobús nunca se detuvo, solo cambió de forma». Si alguna vez has sentido que tus pecados del pasado se manifiestan en la realidad como si fueran sombras chinescas, escribe la palabra regreso en los comentarios. Es nuestra forma de reconocer que el pasado es un laberinto del que pocos salen ilesos. Javier comprendió que el autobús no era un transporte físico, sino una manifestación de su propia conciencia, un vehículo para un juicio del que no había escapado, ni siquiera manejando miles de kilómetros por las rutas de San Luis Potosí. El hombre de ceniza se hizo a un lado, invitándolo a entrar en la casa, donde una mesa de madera rústica estaba servida con platos de barro vacíos. Al mirar hacia el suelo, Javier vio que sus propias manos empezaban a deshilacharse en los bordes, volviéndose tan grises y difusas como la silueta de su padre. Este relato es un espejo de lo que todos llevamos en el asiento trasero de nuestras vidas. Javier se encontró de pie, en medio de un desierto que ya no era el que conocía. El autobús azul comenzó a alejarse, pero no se movía sobre el suelo. Se deslizaba hacia la negrura del horizonte como una mancha de tinta en el agua, dejando tras de sí un silencio que dolía.
Javier comprendió que el autobús no lo había llevado a casa para una redención, sino para una condena, habitar para siempre en el momento exacto de su mayor pecado, en un bucle infinito de adobe y remordimiento. Al cruzar el umbral de la puerta, el aire cálido del desierto fue reemplazado por una ráfaga de viento gélido que portaba el eco de 1000 lamentos. Javier no entró en una casa, sino en una extensión del propio autobús. Las paredes de adobe, aunque parecían sólidas, vibraban con el mismo ronroneo mecánico que había escuchado en la carretera. La mesa, los platos de barro, incluso la silla donde su padre solía sentarse, estaban cubiertos por esa misma ceniza grisácea que parecía ser la moneda de cambio en este reino de sombras. El hombre de ceniza no lo miraba con ojos, sino con dos cuencas de vacío absoluto que devoraban la poca luz que quedaba. Al sentarse frente a él, Javier sintió que su propio peso desaparecía. Ya no sentía el contacto de sus muslos con la madera. Era como si estuviera flotando en un estado de suspensión agónica. Si alguna vez has sentido que una habitación se encoge a tu alrededor, cuando te enfrentas a una verdad que has intentado negar, escribe la palabra sombra en los comentarios. Es el reconocimiento de que todos tenemos un rincón en el alma donde el tiempo se detuvo por un error que no supimos enmendar. En el centro de la mesa, el plato vacío de Javier empezó a llenarse, pero no de comida. De su superficie brotaron imágenes líquidas. El momento en que encendió el motor de su coche hace años para irse, el rostro de su padre desvaneciéndose en el retrovisor, y las cartas que nunca abrió, porque el éxito en la ciudad le pesaba más que la lealtad. Cada imagen era un pinchazo de aguja en su conciencia. El hombre de ceniza levantó una mano y señaló hacia la ventana. Javier miró, y en lugar del desierto potosino, vio el pasillo del autobús azul. Comprendió con un horror sordo que la casa era solo un vagón más, una celda personalizada en ese convoy infinito de almas que no supieron despedirse. Sus manos, ahora completamente grises, ya no podían sujetar nada. Eran humo atrapado en una forma humana que se desvanecía segundo a segundo. El hombre de ceniza se inclinó hacia Javier, y en ese movimiento el uniforme de chofer pareció estirarse como una segunda piel que se resistía a romperse. Sus ojos, esos abismos de nada, buscaron lo que quedaba de la mirada de Javier, una chispa de vida que se apagaba bajo el peso de la culpa. «No estás aquí para ser perdonado», susurró la entidad, y su voz fue como el roce de dos piedras sepulcrales. «Estás aquí para ocupar el lugar que dejaste vacío en el mundo, pero en este lado del espejo». Javier bajó la vista hacia la mesa y vio su propia licencia de conducir sobre la madera llena de polvo. La foto, que antes mostraba su rostro joven y lleno de ambición, ahora mostraba la cara inexpresiva y cenicienta del conductor del autobús azul. Si esto que estás escuchando ha hecho eco en un rincón oscuro de tu mente, si has sentido que tus propios errores te observan desde las esquinas de tu habitación, escribe la palabra ceniza en los comentarios. Es el símbolo de lo que queda cuando el fuego de la vida se consume por el peso de lo que no supimos decir a tiempo. El frío en la habitación se volvió una presión física que le impedía a Javier incluso parpadear. Intentó tocar su propio rostro, pero sus dedos se deshicieron al contacto con sus mejillas, convirtiéndose en motas de polvo gris que flotaban en la luz enferma de la lámpara. La casa de adobe comenzó a disolverse, no en el aire, sino hacia adentro, como si el espacio mismo se estuviera colapsando. El sonido del motor del silencioso volvió a rugir, pero esta vez no venía de afuera, vibraba dentro del pecho de Javier. Comprendió que el autobús no era un vehículo que lo transportaba, sino una extensión de su propio castigo. El hombre de ceniza le entregó una gorra de plato, vieja y desgastada,
con el emblema de una línea de transporte que dejó de existir hace medio siglo. Al tomarla, Javier sintió que su última voluntad se quebraba, aceptando el destino que el asfalto potosino le había reservado desde la noche en que decidió no mirar atrás. La gorra de plato en las manos de Javier no pesaba más que una pluma de cuervo, pero al ponérsela sintió un peso insoportable que le hundía los hombros. Era el peso de las vidas que el autobús azul había recolectado a lo largo de las décadas en las curvas cerradas de la carretera 57. La casa de adobe, ese espejismo de su infancia, se desvaneció por completo en una ráfaga de viento gélido, dejando a Javier de pie en el centro del pasillo del autobús, frente al asiento del conductor. El hombre de ceniza, que antes era su padre, ya no estaba allí. Solo quedaba el frío y el olor a flores muertas que impregnaba cada rincón del transporte de sombras. Javier miró hacia los asientos y vio que las figuras de ceniza y harapos, esos pasajeros de rostros blancos pegados al cristal, ahora lo miraban a él con una expectativa desesperada, como si su llegada fuera la señal para que el viaje continuara. Si en algún momento has sentido que tu vida es un bucle infinito de decisiones que te llevan siempre al mismo lugar, escribe la palabra camino en los comentarios. Es el reconocimiento de que todos, en algún momento de la madrugada, hemos estado frente a ese volante de madera que promete un final sin preguntas. Javier se sentó en el asiento del conductor. El vinilo frío se amoldó a su cuerpo con una elasticidad orgánica, casi como si el asiento mismo estuviera intentando absorber su presencia física. Sus manos, ahora completamente grises y translúcidas, se aferraron al volante de madera que vibraba con un latido telúrico que no venía de un motor de combustión. El letrero de destino sobre el parabrisas parpadeó de nuevo, y esta vez el texto cambió a un nombre que Javier reconoció con un horror sordo, el de la próxima víctima que esperaba en la orilla de la carretera 57, a un costado de su propio coche abandonado. Comprendió que su condena no era solo habitar en el silencioso, sino convertirse en el recaudador de almas para ese transporte de lo imposible, un ciclo eterno de recolección y olvido en las noches de San Luis Potosí. Javier, ahora al mando de ese transporte de lo imposible, sintió que sus propios pensamientos comenzaban a desvanecerse, reemplazados por una red de conciencias fragmentadas que se entrelazaban con la suya. El autobús azul, que hasta hace un momento parecía una mancha de sombra estática, emitió un ronroneo profundo, una vibración que no venía de un motor de combustión, sino de algo que Javier solo podía describir como un latido telúrico. El vehículo se puso en marcha con una suavidad aterradora, deslizándose por el asfalto que ya no era asfalto, sino un río de negrura líquida que se extendía hacia el infinito. Javier se dejó caer en el último asiento, sintiendo cómo el vinilo frío se amoldaba a su cuerpo con una elasticidad orgánica, casi como si el asiento mismo estuviera vivo y estuviera intentando abrazarlo. Si alguna vez has sentido que tu vida es un bucle infinito de decisiones que te llevan siempre al mismo lugar, escribe la palabra pasajero en los comentarios. Es el reconocimiento de que todos, en algún momento de la madrugada, hemos estado frente a ese volante de madera que promete un final sin preguntas. Al mirar por la ventana del conductor, Javier vio que el coche que había conducido durante años, su única conexión con el mundo de los vivos, se hacía cada vez más pequeño hasta convertirse en un punto de luz que finalmente parpadeó y se extinguió. La carretera 57 ya no existía. Solo estaba este corredor de sombras que atravesaba el desierto potosino en una dimensión paralela. Los otros pasajeros, esas figuras de ceniza y harapos, no se movían, pero Javier sentía la intensidad de su presencia colectiva, una red de conciencias fragmentadas que se entrelazaban con la suya.
Una niña vestida con un vestido blanco que parecía flotar más que sentarse en el asiento delantero al suyo, se giró lentamente. Sus ojos, dos pozos de una blancura lechosa, parecían estar viendo a través de él, hacia un pasado que ya no le pertenecía. El volante bajo las manos de Javier ya no se sentía como madera o metal. Tenía la textura rugosa y fría de un hueso que ha pasado siglos a la intemperie. No necesitaba pedales para acelerar ni palanca para los cambios. El autobús azul respondía a sus impulsos más oscuros, a esa inercia de desesperación que lo había llevado a abandonar todo lo que amaba. El parabrisas, salpicado por una lluvia que no mojaba pero que dejaba manchas de hollín, le mostraba una carretera 57 distorsionada, donde los cerros de San Luis Potosí se retorcían como gigantes dormidos bajo una luna de color ceniza. Javier miró por el espejo retrovisor y lo que vio no fueron asientos, sino una galería de espejos negros donde cada pasajero era una versión fragmentada de sus propios errores. Si alguna vez, manejando de noche, has sentido la imperiosa necesidad de no mirar el asiento trasero, aunque sepas que no hay nadie ahí, es porque tu instinto detecta la presencia de los que viajan sin cuerpo. Escribe la palabra distancia, si eres de los que prefieren la soledad del camino a la compañía de lo inexplicable. Estamos aquí para validar esos miedos que la ciencia llama paranoia, pero que nosotros llamamos supervivencia. A lo lejos, en el acotamiento de un tramo desolado cerca de El Huizache, Javier divisó unas luces intermitentes. Un coche moderno, de color plata, estaba detenido con el cofre abierto. Un hombre joven, vestido con ropas de ciudad y con un teléfono en la mano que no tenía señal, miraba con angustia hacia la oscuridad del desierto. Javier sintió una sacudida de terror al reconocer el modelo del auto, las placas y finalmente el rostro del conductor. Era él mismo, pero de hace apenas unas horas, antes de que el silencioso lo reclamara. El ciclo estaba por cerrarse. El autobús comenzó a reducir la velocidad por sí solo, y el suspiro de los frenos de aire sonó como una carcajada ahogada en la inmensidad de la noche potosina. Esa imagen de sí mismo, parado al borde de la carretera 57, fue un golpe de realidad que le dolió más que cualquier agresión física. El joven Javier, preocupado por una falla mecánica trivial y por llegar a tiempo a su destino, no tenía idea de que su futuro estaba a punto de detenerse frente a él en forma de un autobús azul de los años 70. El Javier, que ahora ocupaba el asiento del chofer, sintió un impulso desesperado de frenar el vehículo, de gritarle a su versión más joven que corriera hacia el desierto, que se perdiera en la maleza espinosa antes de que la puerta neumática se abriera. Pero sus manos de ceniza no respondían a su voluntad. Estaban fundidas al volante de hueso, obedeciendo a una inercia que no era humana, sino geológica. Si alguna vez has sentido que una decisión trivial, como tomar un camino diferente o detenerte un segundo de más, podría haberte borrado del mapa, escribe la palabra bucle en los comentarios. Es el reconocimiento de que todos, en algún momento de la madrugada, hemos estado frente a esa puerta abierta que promete un final sin preguntas. El autobús se detuvo con una suavidad aterradora, justo al lado del coche plata. El suspiro de los frenos de aire resonó en el cráneo de Javier como una campana de bronce golpeada en una iglesia vacía. Era el sonido de la irrevocabilidad. El joven Javier, al ver el imponente transporte de sombras, no sintió miedo de inmediato. Sintió alivio. Un alivio ignorante que lo hizo acercarse a la puerta con la esperanza de encontrar ayuda. El Javier espectral, el chofer de ceniza, vio cómo su propia mano derecha se movía por instinto hacia la palanca que abría la puerta. Escuchó el mecanismo plegarse hacia adentro con un movimiento errático, y la luz amarillenta y enferma se derramó sobre el asfalto,
iluminando el rostro de su versión más joven con un fulgor de despedida eterna. «Sube», susurró la entidad colectiva del autobús a través de los pensamientos de Javier. «Tu asiento ha estado reservado por mucho tiempo». El momento en que el Javier del pasado puso el primer pie en el escalón de metal estriado fue como si un rayo de hielo partiera el tiempo en dos. El Javier sentado al volante sintió una sacudida eléctrica que le recorrió los nervios de ceniza, una conexión instantánea y dolorosa entre el que era y el que ahora tenía que ser. Al mirar a través del parabrisas, el desierto potosino pareció rugir con un viento que no movía las ramas de los gobernadores, sino que agitaba las sombras mismas del paisaje. El joven Javier, con su teléfono aún en la mano pero sin señal alguna, entró en el autobús con una mezcla de curiosidad y un miedo que empezaba a germinar en su pecho al notar el frío antinatural del interior. Si alguna vez has sentido que estás repitiendo un patrón de comportamiento una y otra vez, hasta que tu propia vida parece una película que ya has visto, escribe la palabra eco en los comentarios. Es el reconocimiento de que todos, en algún momento de la madrugada, hemos estado frente a esa puerta abierta que promete un final sin preguntas. El chofer espectral, con sus manos de bruma, comenzó a cerrar la puerta neumática. El sonido del mecanismo fue como el de una tumba sellándose, un veredicto definitivo que lo separaba de la carretera 57 para siempre. Javier sintió que su propia identidad, sus recuerdos de la infancia en las calles de San Luis, el olor del café matutino y el rostro de su madre, comenzaban a deslavarse, volviéndose tan grises y difusos como la silueta del chofer. El autobús azul, que hasta ahora había permanecido como un bloque de sombra estático, emitió un ronroneo profundo, una vibración que no venía de un motor de combustión, sino de algo que Javier solo podía describir como un latido telúrico. El vehículo se puso en marcha con una suavidad aterradora, deslizándose por el asfalto que ya no era asfalto, sino un río de negrura líquida que se extendía hacia el infinito. Javier se dejó caer en el último asiento, sintiendo cómo el vinilo frío se amoldaba a su cuerpo con una elasticidad orgánica, casi como si el asiento mismo estuviera vivo y estuviera intentando abrazarlo. El movimiento del autobús al arrancar fue una transición casi imperceptible entre lo sólido y lo etéreo. El joven Javier, aún con la respiración entrecortada por la caminata bajo la luna, avanzó por el pasillo central buscando un rostro familiar, una señal de humanidad en ese transporte que olía a incienso rancio y a hierro oxidado. Pero lo que encontró fue un desfile de estatuas de ceniza, seres que no respiraban y cuyas ropas parecían fundirse con el vinilo de los asientos. El Javier que sujetaba el volante, ese espectro con uniforme de chofer, lo observaba desde el espejo retrovisor con una mezcla de piedad y envidia. Veía en el joven la chispa de la vida que aún no se apagaba, el calor de la sangre que pronto se volvería humo bajo el cielo de San Luis Potosí. Si alguna vez has sentido que tu propia sombra se mueve un segundo después que tú, o que tu reflejo en el espejo te mira con una intención que no es la tuya, escribe la palabra identidad en los comentarios. Es el reconocimiento de que somos seres fragmentados y que a veces la parte más oscura de nosotros es la que lleva el volante en las noches de mayor incertidumbre. El joven Javier llegó al último asiento, el mismo que el Javier espectral había ocupado minutos antes. Al sentarse, el autobús azul rugió con una fuerza que hizo vibrar el asfalto inexistente. El paisaje por las ventanas se convirtió en una línea de luz blanca y fría, borrando los cerros, las paradas de descanso y los letreros de kilometraje. Estaban cruzando el umbral definitivo, alejándose de la carretera 57 para entrar en las venas de una tierra que no perdona ni olvida.
El chofer sintió que su propia mano de ceniza se volvía más sólida, mientras que el joven en el fondo empezaba a ver cómo sus dedos se tornaban grises, iniciando la lenta y dolorosa metamorfosis que lo convertiría en el próximo guía de este transporte de lo imposible. El joven Javier, al notar que sus manos empezaban a deshilacharse en los bordes como si estuvieran hechas de humo frío, sintió un pavor que le paralizó el grito en la garganta. Miró a los otros pasajeros, esas figuras de ceniza y harapos, y vio en sus ojos de blancura lechosa el reflejo de su propia desintegración. El autobús azul, que hasta hace un momento parecía una mancha de sombra estática, emitió un ronroneo profundo, una vibración que no venía de un motor de combustión, sino de algo que Javier solo podía describir como un latido telúrico. El vehículo se puso en marcha con una suavidad aterradora, deslizándose por el asfalto que ya no era asfalto, sino un río de negrura líquida que se extendía hacia el infinito. Javier se dejó caer en el último asiento, sintiendo cómo el vinilo frío se amoldaba a su cuerpo con una elasticidad orgánica, casi como si el asiento mismo estuviera vivo y estuviera intentando abrazarlo. Si alguna vez has sentido que tu vida es un bucle infinito de decisiones que te llevan siempre al mismo lugar, escribe la palabra eco en los comentarios. Es el reconocimiento de que todos, en algún momento de la madrugada, hemos estado frente a esa puerta abierta que promete un final sin preguntas. Al mirar por la ventana del conductor, Javier vio que el coche que había conducido durante años, su única conexión con el mundo de los vivos, se hacía cada vez más pequeño hasta convertirse en un punto de luz que finalmente parpadeó y se extinguió. La carretera 57 ya no existía. Solo estaba este corredor de sombras que atravesaba el desierto potosino en una dimensión paralela. Los otros pasajeros, esas figuras de ceniza y harapos, no se movían, pero Javier sentía la intensidad de su presencia colectiva, una red de conciencias fragmentadas que se entrelazaban con la suya. Una niña vestida con un vestido blanco, que parecía flotar más que sentarse en el asiento delantero al suyo, se giró lentamente. Sus ojos, dos pozos de una blancura lechosa, parecían estar viendo a través de él, hacia un pasado que ya no le pertenecía. La metamorfosis era irreversible. El joven Javier, en el fondo del autobús, intentó levantarse, pero sus piernas ya no respondían. Se habían fusionado con la estructura misma del transporte, convirtiéndose en parte integrante de ese bloque de metal y pena. El Javier que conducía, el espectro con la gorra de plato, sintió una punzada de alivio al ver que el relevo estaba casi completo. Pronto, él dejaría de ser el guía de este infierno sobre ruedas para convertirse en un simple pasajero de ceniza, uno más en la galería de los olvidados que solo miran por la ventana sin esperanza de bajar. El motor del silencioso, ese latido metálico que parecía devorar la realidad, subió de tono, convirtiéndose en un aullido sordo que llenó toda la cabina. Si en este momento sientes que el aire en tu habitación se ha enfriado un par de grados, no es casualidad. Es la resonancia de una historia que busca ser contada para no ser olvidada. Si te ves reflejado en esta lucha contra lo inevitable, considera que formar parte de este espacio es un compromiso con tu propia intuición. No estamos aquí para entretenerte, sino para recordarte lo que el mundo moderno te pide que ignores por comodidad. Por las ventanas, el vacío se volvió absoluto. No había estrellas, ni luna, ni luces de otros vehículos en la lejanía. Solo el resplandor amarillento de los faros del autobús, que cortaba la negrura como un bisturí abriendo una herida en el tejido del tiempo. Javier el chofer miró por última vez el espejo retrovisor y vio que el joven Javier ya no tenía rostro, solo una superficie lisa y cenicienta, idéntica a la que él mismo portaba bajo la visera de la gorra. El ciclo estaba completo.
El autobús azul no buscaba nuevos rumbos, buscaba perpetuar el mismo viaje de dolor a través de los siglos en las carreteras de San Luis Potosí. El letrero de destino parpadeó una vez más, mostrando ahora una fecha, la de mañana. El silencioso estaba listo para su próxima parada en el mundo de los vivos, hambriento de un nuevo conductor. El autobús azul comenzó a materializarse de nuevo en el plano de los vivos, pero esta vez con una densidad que dolía. El asfalto de la carretera 57, real y rugoso, volvió a sentirse bajo los neumáticos macizos del vehículo. Javier, el que ahora sostenía el volante con manos que ya no sentían el calor, vio cómo las luces de un parador lejano parpadeaban en el horizonte, una señal de que el mundo seguía girando ajeno a la tragedia que transportaba ese bloque de metal. La cabina se llenó de un zumbido eléctrico, el sonido de la realidad, intentando expulsar o absorber esa anomalía que desafiaba todas las leyes físicas y espirituales. El joven Javier, en el último asiento, ya no era un hombre. Era una mancha de sombra perfectamente integrada en el paisaje de ceniza del interior, un nuevo eslabón en la cadena de almas perdidas que alimentaban el motor de aquel transporte maldito. Si este relato ha despertado en ti una inquietud que no puedes explicar, es porque tu alma reconoce los peligros que acechan cuando la lógica se apaga en la inmensidad del camino. Si valoras estas historias que desafían el olvido y quieres seguir explorando los límites de lo real con nosotros, considera suscribirte. No buscamos seguidores, buscamos a quienes como tú se atreven a mirar donde otros cierran los ojos por puro miedo. Javier el chofer sintió que su tiempo en el asiento de mando llegaba a su fin. Una fuerza invisible pero aplastante lo empujó hacia atrás, obligándolo a levantarse mientras el joven Javier, o lo que quedaba de su esencia, era arrastrado por el pasillo central hacia el frente, movido por hilos de oscuridad. El cambio de guardia era una coreografía de silencio y dolor puro. El autobús no se detuvo, simplemente siguió avanzando a 80 kilómetros por hora, un fantasma de hierro cruzando el desierto potosino. El letrero de destino se estabilizó en un mensaje final, una advertencia para cualquiera que se atreva a mirar por el retrovisor en una noche sin luna. Próxima parada, tu turno. La sensación de fatalidad era tan real que Javier sintió por un microsegundo el peso de su propia vida perdida antes de disolverse por completo en la nada del pasillo, dejando el volante en manos del nuevo condenado. El autobús azul sigue recorriendo la 57, una mancha de óxido y sombras que se confunde con la neblina de las madrugadas potosinas. Para el viajero incauto, es solo un transporte viejo que parece haber perdido su ruta. Para el que sabe mirar, es una advertencia de metal que respira. Javier, el que alguna vez fue un hombre con prisa y ambiciones, ahora solo es un par de manos de ceniza aferradas a un volante de hueso, condenado a buscar en cada parpadeo de luces ajenas un relevo que nunca es suficiente. El desierto no olvida. Y el asfalto de San Luis Potosí tiene una memoria que se alimenta de los que creen que pueden escapar de sus propias deudas emocionales pisando el acelerador. Si alguna vez te encuentras en ese tramo entre Matehuala y la capital y ves por el retrovisor unas luces amarillentas que no guardan su distancia, no intentes ser un héroe. No te detengas a preguntar si necesitan ayuda. Ni permitas que la curiosidad te gane. La verdadera pesadilla no es morir en la carretera, sino quedar atrapado en este desfile eterno de almas que ya no tienen nombre. Este espacio está reservado para quienes entienden que hay fronteras que nunca deben cruzarse, para los que saben que el miedo es, a veces, la única forma de respeto que le queda al alma. Si sientes que este relato ha abierto una puerta en tu interior que no quieres cerrar,
Si estás listo para profundizar en los misterios que otros prefieren ignorar, elige uno de los videos que aparecen ahora en pantalla. Tu viaje por las sombras del México profundo no termina aquí. Apenas está encontrando su verdadero rumbo. Mantente alerta, porque en la próxima curva podría ser tú quien vea ese autobús vacío esperando en la penumbra, con la puerta abierta y un asiento que tiene tu nombre escrito en el polvo del olvido.